Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Uno de los versos más polémicos desde el mundo doctrinal, que está en Génesis 1:26, cuando Dios dice, y dijo Dios, según el cronista que escribe este libro, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Pero el verso 27 de Génesis 1 lo responde, y creó Dios. Así que cuando hablamos de hacer, hay una diferencia entre hacer y hay una diferencia entre crear, ¿verdad? Ninguno de nosotros dice, voy a crear un sancocho. No, nosotros decimos, voy a hacer un sancocho con las cosas que ya están creadas, el plátano, la papita, la mazorca. Quiere decir entonces que esta expresión de el verso 26 de Génesis 1 tiene una connotación de propósito, ¿verdad? De labor, de hacienda, de gestión, de futuro. Hagamos, trabajemos juntos todos en esta labor. Si nosotros tuviésemos la profundidad de entender que Dios quiso que el hombre, quiso y quiere, sigue queriendo, que el hombre sea parte, que el hombre sea arquitecto y constructor de su propósito, de su legado. El solo hecho de que nosotros podamos darle continuidad a la existencia, a la creación, lo que sucede es que hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Más hijos, no puede ser. Es más, los jóvenes de hoy no quieren tener hijos, pero no hemos magnificado, y a veces lo hago, veo a mi hijo caminando, lo veo pasando, a mi hija, y me doy cuenta y me digo, wow, ¿cómo es posible que de mí haya salido una persona? No alcanzamos, ya casi no nos sorprendemos por eso, ya casi no nos dejamos extasiar por eso, ¿verdad? Pero es maravilloso, porque Dios nos incluyó en su propósito, ¿cómo les parece? Nos involucró en ese plan tan grandioso. Y durante muchos años, y en los años que hace que conozco este mensaje, que lo conocí desde que mi señora madre se convirtió, aunque yo me tomé un tiempo, me demoré, pero desde que ellos conocieron, yo me inquieté y empecé a leer esta palabra. Y estoy hablándole de hace casi unos 38 años. Desde ahí empecé a inquietarme y a leer y a entender la escritura. Pero cada uno de nosotros es enseñado de acuerdo al sitio en donde empieza, sin tener muchas bases de juicio o de criterio para saber qué tan profundo o real es el mensaje que estamos viendo. Y algo que he logrado comprender en todos estos años es que tenemos muchas creencias, tenemos muchos mitos, muchos condicionamientos, lastimosamente también malas interpretaciones e incluso interpolaciones, palabra que significa arreglos de algunos textos como lo describen las Biblias de estudio en sus piedenotas diciendo, estos manuscritos, este texto no estaba en los originales. Parece haber venido evolucionando por traducciones tardías y hasta el siglo IV o V se hace oficial. Ese tipo de cosas no debe asustarnos, porque lo único, como se lo decía a un amigo con el que hablaba estos días, lo único que puede soportar el intento del plagio es la verdad. Claro, al inicio nos asusta y nos dice, uy, pero entonces, ¿cómo hago yo para saber la verdad? Por eso Jesús dijo, más buscad, más escudriñad, más trabajad para que nosotros. Así que en lugar de desmotivarnos, cuando alguien nos diga, no, es que ahí le pusieron, le quitaron, entonces más pasión nos debe dar por decir, wow, quiere decir que esta es una verdad infalible, porque solamente una verdad pura como un billete original. ¿No podríamos tratar de sacar un billete falso?
si no tenemos una identidad original. Y eso es apasionante. Pero aún a pesar de eso, hay muchas creencias erróneas que han venido conduciendo a la humanidad. Por ejemplo, el Evangelio es para los pobres. Entonces todo el mundo pensó que no había sino que predicarle esto a todos los que tienen necesidades económicas. Y si además de eso le ponemos ese verso bíblico, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja, entonces dice, entonces ningún rico se va a salvar. No sabían que la puerta de la aguja era, el ojo de la aguja era una puerta. Sí presentaba alguna incomodidad, pero no es así. En ese orden de ideas se han venido gestando muchas circunstancias que hace que la humanidad pareciese seguir viviendo el efecto Noé. El efecto Noé es, yo me convertí, mi esposa y mis hijos, y estábamos bien. Pero no podemos quedarnos tan pasivos. Vamos a reinventar este mensaje. Y hoy lo vamos a tratar. Vamos a ir más allá de lo que conocemos. Quisiera animarles a eso, de verdad. Quisiera animarles a decir, hagamos algo que al menos comprometa a Dios, como cuando uno dice, tengo que apoyar a este chino porque qué tremendo. ¿Ustedes recuerdan cuando el rey David fue a enfrentar a Goliat? Que primero, lo que le reconocemos al rey David como modelo de liderazgo, en ese caso, porque pues él no es el mejor modelo, y ustedes lo saben, los errores tan garrafales que cometió. Pero en ese tesón y en esa pasión por Dios, él dijo algo, es que nadie va a ser capaz de hacer nada por Dios, ¿cómo les parece? ¿Qué tal si tú te llenas ahí de una gloria poderosa y dices que nadie va a ser capaz de hacer nada por Dios? Y él dice, pues yo enfrento a ese gigante, así lo dice todo osado. Yo enfrento a ese gigante. Y es más, era ambicioso y dijo, ¿y qué le van a dar al que enfrente a ese gigante? ¿Lo recuerdan? ¿Qué le van a dar? Pero ¿qué dijo el entorno de él en su momento? Sus hermanos le dijeron peyorativamente, ¿usted qué hace aquí? ¿Dónde dejó ese puñado de ovejas? Son palabras que buscaban desalentarlo. Como quien diciendo, usted con eso con esa labor que tiene y viene aquí a la élite. Después el mismo Saúl le dijo, tú no puedes enfrentar a ese gigante, ¿verdad? Pero cuando Dios lo posibilitó, porque primero nosotros tenemos que entrar en acción. Y ahí es donde esa acción nuestra compromete a Dios. Yo he venido acuñando algunos términos que espero que no les molesten mucho, como por ejemplo, la fe se deja seducir por el esfuerzo. ¿Cómo les parece? Sí, o sea, tú empiezas a trabajar y como que le coquetea a la fe y la fe se deja llevar y entonces ese binomio maravilloso opera. Como le dijo Abraham, camina, vete. Eso hizo el rey David. Así que cuando el rey David se lanza, que pues en su momento, aunque ya había sido ungido, todavía no era un rey, no era más que un simple muchachito, muy joven. En ese momento pareciese que el universo se congeló, porque 40.000 guerreros judíos, más los filisteos que estaban al otro lado, se quedaron en vilo mirando lo que estaba pasando. Un gigante de esas proporciones, que la NBA se moriría por contratarlo. Bueno, y también los de fútbol americano, porque tremendo porte de hombre, 3 metros aproximadamente de estatura y con esa fibra así, tal cual como los que estamos aquí, con ese escuincle, con ese peladito que va ahí. Fue tan desafiante, es que es tan desafiante cuando nosotros creemos a pesar de nosotros mismos, como lo acaban de escribir ahí en el chat. Y él dijo, yo me lanzo, yo no vengo en mis fuerzas, yo vengo es en el nombre del Señor. Y es ahí donde está la diferencia. No creamos que podemos hacer grandes por nuestros recursos, sino en quien tiene los recursos. Así que el rey David, ese muchachito, ese rey de potencia, empezó a caminar y todo el mundo empezó a comerse las uñas del miedo. Así es. Los hermanos yo creo que ya no sentían ni siquiera amor por él, por decir, Dios mío, nuestro hermanito querido lo van a matar. No, yo creo que ellos se taparon los ojos y dijeron, Dios santo, qué vergüenza. Este muchacho va a ser la vergüenza de la familia. ¿En qué momento lo dejamos llegar hasta allá?
El rey Saúl también se tapó los ojos y dijo, ¿a qué horas permitimos que ese muchacho? Y así está cada uno en otro aquí pensando, qué vergüenza, yo que voy a hacer reuniones en mi casa, yo que voy a ser capaz de hacer un audio, yo que voy a ser capaz de hacer un video para contarle a las personas, yo que voy a ser capaz, todos nos avergonzamos y estamos en una parálisis, 40,000 paralizados, hasta que llegó un irreverente y dijo, pues yo quiero sacar la cara por Dios. Pero mire cómo se trastorna el mundo no se trastorna orando solamente. El mundo, recuerde que la palabra oración se le pone una C y suena muy bonita. Vamos a entrar en oración. ¿Cómo les parece? Así que cuando este muchacho se lanza, todo el mundo quedó en vilo. Pero cuando este muchacho se lanzó, entonces vino la asistencia de Dios y logra vencer a este gigante. Imaginemos cómo se trastorna una realidad de un esposo que ya no le creen en la casa. Imaginen cómo se trastorna la realidad de una esposa a la que ya no le creen, a una madre, a unos hijos, a una misma fe. Ya todo el mundo piensa eso de ti, de mí. Ya no hay nada que hacer. Todos dijeron, perdimos, fracasamos. Ahora sí que estos filisteos nos van a comer vivos. Pero cuando David levanta la cabeza del gigante, escuchen cómo hace un cambio. Escuchen, eso tan maravilloso. Cuando entramos en acción y esa acción seduce a Dios, lo que pasa en el entorno es fabuloso. Después dicen que es que eras de buenas. Después dicen que es que, ay, no es que eres muy suertudo. Después dicen que, ¿quién sabe? No saben que detrás de eso hay lágrimas, hay dolor, hay esfuerzo, hay una cantidad de cosas. Pero cuando el rey David levantó la cabeza, él trastornó el contexto. Lo primero los filisteos dijeron, imagínense si ese pinche voy a pronunciar nombres aquí, si ese pinche del Gio, del William, de la Marta, de la Fanny, de la Chepita, de la Rosa, de Araceli, de cada uno de ustedes, si ese pinche hace eso, no me quiero imaginar lo que viene detrás, así que escaparon todos. Y todos, ese que no tenía credibilidad, ese que no, por el cual nadie apostaba nada, ahora todo el mundo decía, ahora los hermanos caminaban así pavoneándose y decían, él es hermano nuestro. ¿Cómo se trastorna el mundo? ¿Cómo se trastorna? Wow. De hecho, me siento algo extraordinario a contarles esto, porque yo quisiera que cada uno de nosotros actuara como Dios, como Él quiere que actuemos. No pensando en quién eres tú, sino a quién le vas a servir. Todo el mundo se empezó a sentir orgulloso. Ese es el hombre. Es él. Antes no creían eso. La percepción cambia. Algunos decían, ese gigante es tan grande que nadie lo puede vencer. Pero llegó él y dijo, ese gigante es tan grande que con los ojos cerrados le puedo pegar. Es de perspectiva. Es de que este mensaje pase de la mente, de saber versículos bíblicos y de decir que hago en mi mente, que soy cristiano en mi mente, a empezar a actuar en el día a día. Sí, cuando te dan ese gancho, ese upper bajo, y tú dices, pues aquí sigo todavía creyéndole a Dios. Entonces, este mundo, esta sociedad no puede seguir creyendo. Y hay algo que me ha desafiado, les voy a contar. Ella lo que me ha desafiado es ese mensaje de que el evangelio es para los pobres. Pero cuando la palabra del Señor se refiere a pobres, se está refiriendo a una persona que no tiene la moneda celestial. Es importante que tengamos eso en cuenta. Es un mendigo, es un lisiado. No solamente pobre desde la parte financiera. No, cualquier ser humano, por rico. ¿Ustedes recuerdan esa historia de Naamán? Dice Naamán, general del rey de Siria, pero leproso. Es decir, vale un pepino todo lo que tiene porque es un miserable leproso. Bueno, la escritura se refiere a que un pobre mendigo es aquel que realmente no es capaz de valerse con la solvencia de sus fondos para habitar en la ciudad de la eternidad. A eso se refiere la escritura. Y quisiera dejar esto en las mentes de todos los que están escuchando este mensaje. Y me ha causado revolución decirlo. Primero me causa revolución a mí. Siempre hemos escuchado, pero ya no hay que hacer nada por este mundo. Eso más bien consagrémonos y esperemos que allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, allá no habrá nada. Entonces como que nos conformamos y que nos vayan llevando, pero igual ya llevamos 2000 años en ese tejemaneje y nadie se ha atrevido a decir como David, oye, es que nadie va a sacar la cara por Dios, ¿lo recuerdan?
¿Quién es este incircunciso? ¿Quién? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este modelo? ¿Quién es este sistema? ¿Quién es este gobierno? ¿Quién es esta cultura? ¿Y a ustedes no les daría gusto morir, partir de este mundo? Al menos que los que están en tu velorio se rían diciendo, wow, no lo logró, pero qué osado. No lo logró, pero qué osada. A veces estamos juzgando y criticando al que está allá en la arena ensangrentado, quizás perdiendo la batalla, pero ninguno es capaz de estar allá como él, colocando lo mejor de sí. Este evangelio no es un evangelio para estar ahí dándonos golpecitos de pecho. Esto necesitamos que entremos en acción. Así que ese discurso de que ya no hay nada que hacer por esta sociedad hace que la sociedad está así, porque todos nos desentendimos. Todos estamos desentendidos de esto y entonces, ¿para qué será el evangelio? Y les voy a preguntar a los amigos que me están viendo, ¿y qué pasa si pasaran 1000 años más y Cristo todavía no consuma su propósito de el plan que él tiene y el propósito? Les pregunto, a ver, ustedes que me están viendo, ¿qué pasa si se tarda nada más 200 años más? Por pensar que no hay nada que hacer, pues los que no creen en esto y están siendo arrastrados por sus propias concupiscencias van a ir llevando este mundo a la decadencia. Es hora de tomar una postura, es hora de ir más allá de nuestros recursos, de nuestras capacidades. Ustedes ven los hombres de Dios y ellos no tenían los recursos, pero tenían a aquel que tiene los recursos. Y muchas veces ya no vemos ni milagros, porque ¿para qué milagros si no tenemos fe? Queremos que no nos pase nada, que no nos duela nada, que nada nos incomode. Pues ese es un evangelio que apenas permite la supervivencia individual. Pero hoy esta generación está demandando un liderazgo espiritual de proporciones estoicas, de ese poco de locos que estaban ahí en la Biblia que los mencionan. Pero si seguimos creyendo en ellos nada más. Y miren, para darle forma a este mensaje, lo que les voy a leer. Cuando Dios fue a rescatar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, como está este mundo. Este mundo está esclavo en Egipto. Egipto es sinónimo de mundanalidad, de perversión, de perder la identidad. Ya todo es normal, no importa. Mientras sean felices, la libre expresión, perfórense por todos los lados, tatúense. Es decir, pareciese que no estuviésemos contentos con lo que somos, como Dios nos hizo. Es decir, seamos locos, irreverentes, pero en algo que hace que la sociedad se deteriore y se desgaste. La escala de valores se alteró. Las mujeres bonitas no son las que están en los hogares haciendo el alimento o trabajando en equipo con el esposo y ayudando y colocando el pellejo y el tocino. Esas no son las bonitas. Las bonitas son otras, las que quizás viven solamente de la farándula, pero en la casa no saben qué es eso. Pero nos dejamos todos arrastrar y engañar. Pero necesitamos una élite espiritual de esta época. Como dicen las películas. ¿Saben por qué nos gustan las películas? Porque hay un héroe frustrado dentro de nosotros queriendo hacer algo grande. Entonces nos identificamos por allá, esa voz nos dice, cuando vemos por allá a los que están salvando al mundo porque viene un cometa y todos están caminando así como héroes, pues caminemos nosotros todos los días así. Sí, caminemos así por la sala de nuestra casa cuando nos den un óper, cuando veamos una dificultad. Caminemos como esos héroes en Dios, creyéndole a Dios en esa solvencia emocional. Este mensaje es hermoso, de verdad que sí. Este mensaje sustenta nuestra emocionalidad. Y necesitamos hacer algo con amor. Las personas están buscando que alguien las ayude. Ustedes recuerdan que por allá en Hechos de los Apóstoles hay un versículo que dice que un líder vio a un hombre damasceno y en la visión el nombre damasceno decía, pasa, pasa y ayúdanos. A veces esa rebeldía, eso malo que vemos, es la forma en que nos están diciendo, tú que tienes este mensaje, pasa y ayúdame. Tú ya estás cambiando, pero yo aún no puedo. Ven, pasa a mi casa y ayúdame. Tráeme ese mensaje.
que tú estás viviendo, que te está transformando. Cuando Dios envía a Moisés, dice unas palabras maravillosas. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para Faraón parezcas como Dios. Escuchen esto. Yo haré que para Faraón, que es el príncipe de Egipto, te parezcas como a Dios. Y tu hermana Aarón será tu profeta. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. El Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Cuando yo leía este verso, pensaba en que si estas 39 almas que están aquí casas, nos atreviéramos a creer que podemos ser como Dios para el entorno y empezáramos a actuar en consecuencia a eso que creemos, lo que podemos hacer es de proporciones divinas. Un pequeño hombre de 15 años, un Moisés cual nosotros, no podemos seguir viviendo del evangelio de la teoría. No, no podemos. Y si el Señor, ahora que estuve en Medellín hablando con un joven muy inquieto, Juan, ¿cuándo es que Dios va a hacer su aparición, a intervenir en este mundo? Pero yo quisiera que a ustedes les quedara esto en su imaginario. Imaginemos que en 100 años no pasa eso. ¿Qué va a pasar en estos 100 años? Si nosotros seguimos creyendo que ya no hay nada que hacer por este mundo, como lo han pensado por 2000 años los cristianos. ¿Qué creen que va a pasar en la decadencia? Los cristianos simplemente como unos espectadores que no somos capaces de sacar la casta como hijos de Dios. Cantamos versos, aunque tenga que cruzar montes y valles, todo lo puedo en Cristo. El evangelio de la teoría no es suficiente para el desafío que estamos viviendo ahora. Y qué bueno que al menos un día partiéramos de este mundo, habiendo gastado cada gramo de fuerza, cada minuto de tiempo. Que nos redefinamos como hijos de Dios con su naturaleza y atrevernos a caminar a pesar de nuestros miedos, de nuestras limitaciones. ¿Sabe para qué quedaron esas historias allá? Literalmente dice, para que nos sirvieran de inspiración y de ejemplo. Para eso nada más. Para que se levantara hoy cualquiera, una Débora, una Esther, que puso su vida, un joven como Daniel. Y así el orden, como dice Hebreos 11. Pero necesitamos soñadores otra vez, pero soñadores despiertos, soñadores con sus sueños en el radar. Como lo dice acá, alguien que hoy quiera coger este mensaje y decir, hazme como Dios para mi entorno, para responder con amor cuando hay rechazo e indiferencia. Hazme como Dios para seguir caminando en medio de la adversidad. Hazme como Dios para no agotarme, ni cansarme, ni desmayar de los retos y de los desafíos. Así como se lo dijo Moisés, tú serás como Dios para Faraón. Eso es lo que Dios está necesitando en esta generación. Así lo dice su palabra. Él nos ha hecho colaboradores. Así lo dice, del edificio. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ven ustedes, nosotros tenemos que hacer ese casi nada, que es creer y empezar a movernos en medio
Y ojalá empezáramos a decir, voy a ser experto en hacer el ridículo y a exponerme para que ya entonces no me dé pena de nada. Empiezan ustedes a imaginar a ese muchacho caminando en medio de esa galería, 40.000 judíos acá y otros allá mirándolo y los hermanos diciéndole que es un pobre aparecido incompetente. Necesitamos encarnar este mensaje, ir más allá de la religiosidad y de la teoría. Y que se levante una iglesia, una generación, una comunidad que crea que vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer para trastornar este mundo. Ustedes leen la escritura y no hablan mucho de eso. Jesús les dijo, vayan, hayan, prediquen, liberen, sanen. Así lo dijo. Pero por allá un par de locos dijeron, eso no hay que hacer nada por esta sociedad. Pues vemos a nuestro entorno así. Y entonces los de alrededor legislan sobre nosotros. Y la iglesia parece una mendiga, una resignada, una cenicienta, de aquel que logró vencer la muerte, de aquel que logró romper la esclavitud, sacó a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Cuando leemos esas batallas épicas de esos hombres, de esos judíos que podían enfrentar 1 a 60 y 1 a 100, creyendo en una recompensa humana, y esta élite de proporciones celestiales que es la iglesia, con amor, ya ni siquiera volvamos a decir, es que pasó muchas dificultades. Cuando queremos ser como Pablo, leamos el listado de Pablo. Apedreado cuántas veces, azotado cuántas veces, naufragado cuántas veces, he pasado fríos, noches, persecuciones, hambres, angustias, miedos, traiciones, en la selva, animales. Entonces todos queremos ser como Pablo, pero poco podemos pagar el precio que pagó Pablo. Pero tú tienes con qué. Tú tienes más de lo que tú mismo crees. Solo necesitamos empezar a dar esos pasos y ser como Dios para nuestro entorno. Porque para el que cree, todo le es posible. Señor, te damos gracias en esta mañana por este mensaje. Permite que podamos trastornar este mundo, que podamos ofrendarte el dolor, la desesperanza a veces cuando nos hieren, cuando nos sentimos a veces cansados. Te ofrendamos eso, Jesús. Y no vamos a reaccionar ante eso por amor a ti. Vamos a seguir siendo amorosos, dignos, firmes, disciplinados. Queremos honrarte. Así como cuando tú ibas al Calvario y te caías más de una vez y todo tu ser te decía, no te pares más. Es más, no lo hagas, no vale la pena por ello. Pero negociabas dentro de ti mismo, buscando una reserva de fortalezas, inspirado en la visión de lo que sería esto, y te parabas nuevamente. Es hora de las vidas grandes, de los ideales grandes para Dios. Permite que tu iglesia sea asistida por una ambición de hacer cosas grandes para ti y de creer que el que está con nosotros es mayor que cualquier circunstancia de este mundo. Llénanos con el poder de tu presencia de una manera sobrenatural. Levanta, oh Jesús, una generación de líderes de otro nivel. Tú encontraste a un hombre que fue hallado 10 veces más sabio en la época de los sabios, que era la Babilonia, donde calificaban a los sátrapas con puntaje. Pero había ya un joven que decidió renunciar al mundo, no contaminarse con el mundo, y fue hallado 10 veces más sabio. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén y amén.